¿Me prometes que esto es para siempre? La voz de Catalina de la Vega resonaba con la frialdad del cristal mientras ajustaba el anillo de diamantes en su dedo. Alejandro Llorente sonrió con la práctica de quien había aprendido a mentir, sin mover un músculo del rostro. «Para siempre», respondió, aunque la palabra le supo a ceniza. El salón principal del Palacio Hotel, el Encinar, resplandecía bajo las arañas de cristal. 200 invitados, todos con apellidos que olían a dinero antiguo y poder reciente, alzaban sus copas de champán cristal. El aire estaba saturado de perfume francés, rosas importadas y la hipocresía característica de la alta sociedad segoviana. Alejandro observó el mar de rostros sonrientes mientras Catalina se aferraba a su brazo como quien marca territorio. 5 años construyendo un imperio tecnológico, 3 fusiones millonarias, 2 portadas en Forbes. Había conquistado todo lo que una vez creyó imposible. Todo, excepto la paz. «Cariño, deberías dar el discurso», murmuró Catalina, con esa sonrisa perfecta que nunca alcanzaba sus ojos verdes. «La gente espera». Alejandro asintió y caminó hacia el estrado. Los murmullos cesaron. Sintió el peso de las miradas, la expectativa de palabras grandilocuentes sobre el amor y el futuro. Abrió la boca para recitar el guión que había memorizado esa mañana. Entonces la vio. El mundo se detuvo con la brutalidad de un accidente. Entre los meseros que se movían como sombras eficientes, una mujer de cabello castaño recogido en un moño desprolijo sostenía una bandeja de postres. Sus manos temblaban ligeramente. Incluso desde la distancia, Alejandro pudo ver lo que había tratado de olvidar durante 6 años. Esos ojos color miel, ahora enrojecidos e hinchados, rodeados de ojeras que hablaban de noches sin dormir y lágrimas sin consuelo. María Benavente. El aire abandonó sus pulmones. La copa de champán casi se le escapó de los dedos. «Alejandro», la voz de Catalina sonó lejana, irritada. Él parpadeó, forzándose a volver al presente, a la farsa, a la vida que había construido sobre las ruinas de lo único real que había tenido. «Perdón», carraspeó ajustando el micrófono. «Buenas noches a todos. Es un honor». Pero las palabras se convertían en ruido blanco. Su mirada regresaba una y otra vez hacia ella. María mantenía la cabeza gacha, moviéndose entre las mesas con la discreción de quien ha aprendido a ser invisible. Llevaba el uniforme negro y blanco del servicio, perfectamente planchado, pero desgastado en los puños. Nada que ver con la chica que solía usar vestidos florales y reír sin miedo. Terminó el discurso sin saber qué había dicho. Los aplausos sonaron como truenos distantes. Catalina lo besó en la mejilla, calculando cada gesto para las cámaras. Alejandro apenas lo notó. Durante la cena no probó bocado. Cada vez que María se acercaba a una mesa cercana, su corazón se aceleraba con violencia adolescente. Era ridículo, patético. Él era Alejandro Llorente, el hombre que había levantado una empresa de la nada, que negociaba con tiburones corporativos sin pestañear. Y ahí estaba, desarmado por la simple presencia de una mujer que lo había abandonado sin explicación. O eso había creído durante todos estos años. Cuando María finalmente se acercó a su mesa para servir el postre, una torre de profiteroles con chocolate belga, Alejandro sintió que el aire se volvía denso. El perfume que emanaba de ella era diferente al de los otros meseros, no solo lejía y detergente, sino algo más dulce, vainilla, azúcar quemado. El olor de los domingos que pasaban juntos en la cocina de su abuela, cuando María soñaba con abrir una pastelería y él aún no había vendido su alma al éxito. «Gracias», murmuró Alejandro cuando ella colocó el plato frente a él. María se congeló por una fracción de segundo. Sus manos, delgadas y ásperas por el trabajo, temblaron sobre la bandeja. No levantó la mirada, no pronunció palabra, pero cuando se dio vuelta para alejarse, el dorso de su mano rozó accidentalmente los dedos de él. La electricidad fue instantánea, brutal, como tocar un cable expuesto. María se apartó como si la hubiera quemado, casi tropezando con su propio paso. Alejandro cerró el puño, todavía sintiendo el fantasma de ese contacto. «¿Conoces a esa chica?» La voz de Catalina era suave, pero afilada como bisturí. «No», mintió sin apartar la vista de María.
Solo me pareció familiar. Catalina entornó los ojos, pero una invitada la interrumpió con cumplidos vacíos y el momento pasó. Las horas siguientes fueron tortura refinada. Alejandro sonrió, estrechó manos, aceptó felicitaciones, pero su atención era un hilo tirante conectado a una sola persona. La vio cargar bandejas pesadas, limpiar copas rotas, recibir órdenes ásperas del maître. En ningún momento levantó la mirada hacia él. Era como si Alejandro fuera un fantasma, o peor, como si fuera nadie. Pasada la medianoche, los invitados comenzaron a retirarse. Alejandro inventó una excusa sobre documentos urgentes y escapó hacia los jardines traseros del hotel. Necesitaba aire, necesitaba pensar, necesitaba no sentir el peso de la mano de Catalina sobre su brazo como una cadena de oro. Fue entonces cuando la vio. María caminaba hacia la salida del personal con un abrigo delgado que no alcanzaba para combatir el frío de marzo. Llevaba una bolsa de tela colgada del hombro y arrastraba los pies con el agotamiento de quien ha trabajado 12 horas de pie. Alejandro estaba a punto de llamarla, de romper el silencio de 6 años con una palabra, con un grito, con lo que fuera, pero algo lo detuvo. Bajo la luz tenue de la entrada del personal, una niña pequeña esperaba sentada en un banco. Tendría unos 5 años, vestida con un suéter rosa y jeans gastados. Cuando vio a María, su rostro se iluminó con una sonrisa que podría haber derretido glaciares. ¡Mamá! María se arrodilló, abrazándola con la intensidad de quien ha esperado todo el día para ese momento. Le acomodó el cabello, le besó la frente, le susurró algo que hizo reír a la pequeña. Y entonces, bajo la luz de la luna llena, la niña giró su rostro hacia donde estaba Alejandro. El mundo se inclinó sobre su eje. Esos ojos, esos malditos ojos grises, del color del acero y la tormenta, los mismos que lo miraban cada mañana desde el espejo, los mismos que su madre solía decir que había heredado de su abuelo, únicos, inconfundibles. La niña tenía sus ojos. Alejandro se aferró al marco de la puerta, las piernas súbitamente débiles. El aire le faltaba. Las matemáticas eran brutalmente simples. La niña tenía alrededor de 5 años. Hacía 6 años que María había desaparecido de su vida sin explicación, enviando solo una carta fría que decía que se había cansado de esperar a que él dejara de ser pobre. Una carta que ahora, viendo esos ojos grises brillar en la oscuridad, parecía la mentira más obscena del universo. María tomó a la niña de la mano y ambas desaparecieron en la noche, alejándose del mundo de cristal y champán, regresando a algún lugar donde Alejandro no tenía derecho a seguirlas. Pero mientras las veía partir, una certeza se asentó en su pecho con el peso del granito. Todo lo que había creído durante 6 años era una mentira, y esa niña, con sus ojos imposibles de negar, era la verdad que le habían robado. Se llevó los dedos a los labios, todavía sintiendo el fantasma del roce de María. El perfume de vainilla y azúcar quemado permanecía en el aire como una acusación. Alejandro Llorente había conquistado el mundo entero, pero acababa de descubrir que lo único que había importado siempre se lo habían arrebatado sin que él siquiera lo supiera. Y ahora, esa verdad de ojos grises caminaba de su mano hacia la oscuridad, mientras él se quedaba atrapado en un palacio de mentiras. Los 3 días siguientes fueron un infierno barnizado de seda y obligaciones. Alejandro pasaba las mañanas en reuniones con abogados y gestores de patrimonio, planificando fusiones empresariales que ya no le importaban. Las tardes transcurrían en almuerzos con la familia de la Vega, donde Catalina exhibía el anillo de compromiso como un trofeo de caza, y su padre hablaba de unir imperios, con el entusiasmo de un general planeando invasiones. Pero las noches eran de insomnio y obsesión. Alejandro había investigado discretamente. María Benavente trabajaba en El Encinar desde hacía 4 meses, en el turno de cocina y servicio de eventos especiales. Salario mínimo, sin contrato fijo. Vivía en un apartamento modesto en el barrio de San Millán, a 20 minutos caminando del hotel. Madre soltera, sin registro del padre en el certificado de nacimiento de la niña. Cada dato era una puñalada. La niña se llamaba Lucía Benavente.
5 años y medio. Nacida en octubre. Alejandro había hecho el cálculo mental al menos 100 veces. La última noche que pasaron juntos había sido en febrero, 6 años atrás. 2 semanas después, María había desaparecido. La carta llegó un mes más tarde, con letra temblorosa que entonces él atribuyó a la cobardía, pero que ahora le parecía forzada, violenta. Ya no puedo seguir esperando a que seas alguien, Alejandro. Me ofrecieron una oportunidad mejor. No me busques. Nunca hubo dirección de remitente. Nunca hubo llamada. Solo silencio y la sensación de haber sido usado y descartado por alguien a quien había amado con la ingenuidad feroz de los 23 años. Ahora, toda esa historia se resquebrajaba como porcelana barata. El cuarto día, Alejandro no aguantó más. Catalina tenía un almuerzo benéfico con sus amigas, una procesión de mujeres con apellidos antiguos y corazones de hielo. Él inventó una llamada urgente de inversores chinos y salió del restaurante apenas el primer plato tocó la mesa. Condujo hasta el encinar con las manos apretadas al volante. El cielo de marzo amenazaba lluvia, nubes color pizarra acumulándose como presagios. Estacionó en la zona de servicio y esperó. María salió a las 3 de la tarde, después del turno de limpieza. Llevaba el mismo abrigo delgado, la misma bolsa de tela. El agotamiento le pesaba en los hombros caídos. Alejandro salió del coche antes de poder arrepentirse. María. Ella se congeló a mitad de paso. Durante 5 segundos eternos, no se movió, como si su nombre fuera un hechizo de parálisis. Luego, muy lentamente, giró sobre sus talones. La luz gris de la tarde revelaba cada detalle que la distancia del salón de fiestas había ocultado. Las arrugas prematuras en el contorno de sus ojos, la delgadez excesiva de sus mejillas, las manos ásperas y enrojecidas por químicos de limpieza. Pero sobre todo, revelaba el miedo, puro y animal. No, su voz era apenas un susurro quebrado. No, no, no. Necesito hablar contigo. No tienes derecho. María retrocedió un paso, luego otro. No tienes ningún derecho a buscarme. ¿Derecho? La risa de Alejandro sonó amarga, incluso para sus propios oídos. ¿Tú hablas de derechos? Por favor. Los ojos de María se llenaron de lágrimas. Déjame en paz. Ya tienes tu vida perfecta, tu prometida perfecta, tu mundo perfecto. ¿Yo solo soy el pasado? Alejandro dio un paso hacia ella. María retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared de ladrillo del edificio. ¿Es eso lo que eres? Porque entonces dime, ¿por qué no puedo dormir desde que te vi? ¿Por qué cada vez que cierro los ojos veo tu rostro hace 6 años, diciéndome que me amabas mientras yo prometía construir un futuro para nosotros? Eso fue hace mucho tiempo. La niña. Las palabras salieron como sentencia. Lucía. María empalideció hasta que sus labios perdieron color. No te atrevas a mencionar su nombre. Tiene mis ojos, María. No sabes de qué hablas, pero su voz temblaba despojada de convicción. ¿De verdad vas a mentirme? ¿Aquí? ¿Ahora? Alejandro quería gritar, quería sacudirla, quería abrazarla. El torbellino de emociones era insoportable. Mírame a los ojos y dime que esa niña no es mía. María cerró los ojos con fuerza, lágrimas escapando por las comisuras. Su cuerpo entero temblaba. Vete, Alejandro. Vete antes de que destruyas lo poco que me queda. ¿Que yo destruya? La incredulidad le quemaba la garganta. Tú fuiste quien se fue. Tú fuiste quien envió esa maldita carta diciendo que ya no era suficiente para ti. Yo nunca... María abrió los ojos de golpe, la mirada ardiendo con algo entre dolor y rabia. Yo nunca escribí esa carta. El mundo se detuvo. ¿Qué dijiste? Pero María ya estaba aprovechando su conmoción para escabullirse. Se apartó de la pared y caminó rápidamente hacia la salida del estacionamiento, casi corriendo. Alejandro reaccionó tarde persiguiéndola. La alcanzó en el jardín lateral del hotel, un espacio apartado donde los jardineros guardaban herramientas y donde nadie los vería. Explícate. La sujetó suavemente del brazo, sin lastimarla pero sin dejarla escapar. ¿Qué quisiste decir con que nunca escribiste la carta? María lo miró con los ojos inundados, el rostro retorcido en agonía. Suéltame, no hasta que me digas la verdad. ¿La verdad? Su risa fue un sonido roto. ¿Para qué quieres la verdad, Alejandro?
¿Para sentirte mejor contigo mismo? ¿Para justificar tu vida perfecta con tu princesa de hielo? ¿Catalina? Esto no tiene nada que ver con... Lo tiene todo que ver con ella. María se liberó de un tirón, el pecho agitado. Ella fue quien me encontró, quien me amenazó, quien me dijo que si no desaparecía de tu vida, se aseguraría de destruir a tu familia. Tu madre acababa de ser diagnosticada con cáncer, Alejandro. Catalina sabía exactamente dónde presionar. El aire abandonó los pulmones de Alejandro como si alguien lo hubiera golpeado en el estómago. ¿Qué? Ella escribió esa carta. Me obligó a desaparecer. Y cuando descubrí que estaba embarazada, la voz de María se quebró. Ya era demasiado tarde. No tenía forma de encontrarte. Cambiaste tu número, te mudaste. Era como si te hubieras evaporado del mundo. Y yo solo trataba de sobrevivir. Alejandro se pasó las manos por el rostro, incapaz de procesar. Catalina, la mujer con quien se comprometería en 2 meses. La mujer que lo había consolado después de la supuesta traición de María. La mujer que había estado ahí, paciente y estratégica, mientras él reconstruía su vida sobre los escombros de su corazón roto. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. No puedo, susurró Alejandro. No puedo creer que... Pues créelo. María se envolvió en su abrigo delgado, temblando. Y ahora vete, vuelve a tu vida. Yo me las he arreglado sola durante 6 años. Puedo seguir haciéndolo. ¿Y Lucía? Lucía es mía, solo mía. Tú renunciaste a cualquier derecho cuando te fuiste con ella. Yo no sabía. El grito de Alejandro resonó en el jardín vacío. No sabía que existía. No sabía que me habían mentido. ¿Cómo puedes culparme por algo que me ocultaron? María lo miró con una mezcla de rabia y dolor tan intensa que dolía presenciarla. Porque durante 6 años, mientras tú construías tu imperio y te prometías con aristócratas, yo criaba a tu hija sola. Trabajaba 3 empleos, Alejandro. 3. Dormía 4 horas por noche. Lloraba en el baño para que ella no me oyera. Su voz se quebró. Y mientras tanto tú eras feliz. No lo era. Las palabras salieron roncas, desnudas. Ni un solo día, María. Ni uno. La lluvia arreció, empapándolos a ambos. Alejandro se quitó su chaqueta de diseñador y la colocó sobre los hombros de María. Ella intentó rechazarla, pero él insistió, sujetándola con firmeza. Sus rostros quedaron a centímetros. El agua les corría por la cara, mezclándose con las lágrimas de María. Alejandro podía ver cada detalle. Las pecas que el sol había dejado en su nariz, la pequeña cicatriz en su ceja izquierda de cuando se cayó de bicicleta a los 18, la forma exacta en que sus labios temblaban cuando estaba a punto de llorar. «Y tú no tienes idea de lo que me hiciste», murmuró él levantando una mano para apartar un mechón mojado de su rostro. María cerró los ojos ante el contacto, su respiración entrecortada. «Alejandro, todos estos años pensé que no había sido suficiente para ti, que mi amor no había valido nada, que había sido un idiota al creer que alguien como tú podría querer un futuro con alguien como yo. Yo te amaba». La confesión salió como un sollozo. Te amaba más que a mi propia vida. Por eso me fui, porque ella amenazó con destruir todo lo que tocabas, tu madre, tu futuro, tu cordura. No podía dejarte pagar ese precio. Alejandro quiso besarla entonces. Quiso cerrar la distancia y recuperar los 6 años perdidos en un solo instante. Pero algo lo detuvo. El anillo de compromiso que llevaba en el bolsillo, el peso de las mentiras que aún no había desenredado completamente, la niña de ojos grises que ni siquiera sabía de su existencia. En cambio, presionó su frente contra la de María, cerrando los ojos, respirando el mismo aire que ella. «No puedo odiarte», susurró. «Aunque debería, aunque sería más fácil. No puedo». María dejó escapar un sollozo, sus manos apretándose contra el pecho de Alejandro, sin empujarlo pero tampoco abrazándolo, atrapada en el mismo limbo de dolor y deseo. «Tengo que irme». Su voz era apenas audible sobre el sonido de la lluvia. «Lucía sale del colegio en media hora». «María, no, por favor». Finalmente lo empujó, suave pero firmemente. «No puedes entrar así en mi vida. No, después de todo. Tengo que protegerla. Tengo que protegerme. Entonces al menos dime dónde viven. Déjame conocerla». «Déjame. ¿Dejarte qué?».
¿Ser su padre a tiempo parcial mientras planeas tu boda? ¿Convertirla en un secreto vergonzoso? María se quitó la chaqueta de él y se la devolvió. Gracias por la protección, pero aprendí a cuidarme de la lluvia hace mucho tiempo. Se dio vuelta y corrió hacia la salida desapareciendo bajo el aguacero. Alejandro se quedó solo en el jardín, empapado y destrozado, sosteniendo la chaqueta que aún conservaba el olor dulce a vainilla y dolor. Cuando finalmente regresó a su coche, encontró algo en el asiento del conductor. Una nota pequeña, escrita en servilleta con bolígrafo azul. Café Rosales, mañana 4 p.m. Sola. Alejandro apretó el papel contra su pecho, el corazón latiendo como tambor de guerra. No había terminado de perderla. Todavía no. Espera un momento, hermosa. Antes de continuar con esta historia, necesito preguntarte algo. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora mismo? ¿Estás en tu casa, acostada en tu cama? Tal vez en el trabajo, escapando un momento de la rutina. O quizás viajando, dejando que esta historia te acompañe en el camino. Escríbeme en los comentarios. De verdad quiero saberlo. ¿Desde qué país, desde qué ciudad me escuchas? ¿Y sabes qué? Leo cada comentario, cada uno, y siempre respondo. Porque esto que estamos haciendo aquí, tú y yo, no es solo una historia que yo cuento y tú escuchas. Es un momento que compartimos, una conexión. Así que si esta historia te está llegando al corazón, si Alejandro y María te tienen con el alma en vilo, déjame un like. Ayúdame a que más personas encuentren estas historias. Y sobre todo, quédate, porque lo que viene en el próximo capítulo, hermosa, te va a romper el corazón de la forma más hermosa posible. Ahora sí, regresemos a Segovia. Regresemos a ese café donde Alejandro está a punto de conocer a la hija que nunca supo que tenía. El sábado llegó con un cielo sorprendentemente despejado. El Café Rosales era un lugar discreto en el corazón viejo de Segovia, lejos de los hoteles de lujo y los restaurantes donde la alta sociedad se exhibía. Paredes de piedra antigua, mesas de madera desgastada, el aroma denso de café torrado mezclado con olor a pan recién horneado. Alejandro llegó 15 minutos antes de las 4, incapaz de soportar la espera en ningún otro lugar. Se sentó en una mesa del fondo, dándole la espalda a la entrada, intentando parecer menos obviamente ansioso de lo que se sentía. No había dormido. Había pasado la noche entera mirando el techo de su habitación en el apartamento que compartía con Catalina. Dormitorios separados, por supuesto. Ella insistía en mantener la mística hasta la boda, mientras su mente reproducía en bucle la conversación bajo la lluvia. Ella escribió esa carta. Me obligó a desaparecer. Había querido confrontar a Catalina de inmediato. Había querido gritarle, exigir respuestas, destruir la farsa, pero algo lo detuvo. La necesidad de escuchar primero la historia completa de María, de entender exactamente qué tan profunda había sido la traición antes de quemar todos los puentes. A las 4:02, la campana de la puerta tintineó suavemente. Alejandro no se dio vuelta. Escuchó los pasos ligeros acercándose, el roce de tela contra madera cuando María se sentó frente a él. Solo entonces levantó la mirada. María iba diferente sin el uniforme del hotel. Llevaba un suéter tejido color crema que había visto mejores días, jeans oscuros y el cabello suelto, cayendo en ondas suaves sobre sus hombros. Sin maquillaje, parecía aún más joven de los 29 años que Alejandro sabía que tenía, y aún más agotada. Pedí café para los dos, dijo él en voz baja. Espero que aún lo tomes con leche y 2 de azúcar. María parpadeó sorprendida. Sí, todavía. Permanecieron en silencio incómodo hasta que la camarera trajo las tazas. Alejandro observó cómo María envolvía sus manos alrededor de la porcelana caliente, buscando consuelo en el calor. Sus uñas estaban cortas, desprovistas de esmalte, con pequeñas quemaduras en los nudillos. Manos de alguien que trabajaba demasiado. Gracias por venir, dijo Alejandro finalmente. No debería estar aquí. María miraba fijamente su café. Esto solo complicará todo. Ya está complicado. Tiene 5 años y mis ojos. No puede complicarse más que eso. María se encogió ligeramente, como si las palabras fueran golpes físicos. Necesito que entiendas algo, Alejandro. Levantó la mirada
y había acero en esos ojos color miel. Lucía es mi vida entera. Todo lo que hago, cada decisión que tomo, es por ella, y no voy a dejar que nadie la lastime. Ni siquiera tú. Yo no quiero lastimarla. Quiero conocerla. Quiero... ¿Qué? ¿Ser su padre? La risa de María fue amarga. ¿Y tu prometida? ¿Tu vida perfecta? ¿Dónde encaja mi hija en todo eso? No lo sé. La honestidad brutal era lo único que Alejandro podía ofrecer. No tengo las respuestas, María, pero sí sé que me robaron 6 años. 6 años de verla crecer, de escuchar su primera palabra, de estar ahí cuando me necesitara. Y alguien va a pagar por eso. Catalina. Sí. María tomó un sorbo largo de café, la mirada perdida en algún punto más allá de la ventana. Era noviembre. Comenzó con voz monótona, como recitando hechos que dolían demasiado para sentirlos. Yo tenía 3 meses de embarazo. Aún no te lo había dicho porque quería estar segura, porque teníamos tantos planes y no quería arruinarlos con una sorpresa que no estábamos listos para... Se interrumpió, la voz quebrándose ligeramente antes de recomponerse. Estaba en la biblioteca estudiando para los exámenes finales de repostería. Ella se sentó a mi lado, elegante, perfecta, con ese perfume que cuesta más que mi alquiler de 3 meses. Me sonrió como si fuéramos amigas, y luego sacó fotos. ¿Fotos? De tu madre entrando al hospital oncológico, de tu hermana menor saliendo del colegio, de tu padre en su pequeña tienda de antigüedades. Los ojos de María se llenaron de lágrimas contenidas. Me dijo que su familia tenía contactos en todas partes, que podían hacer que tu madre perdiera su lugar en el programa de tratamiento experimental, que era su única esperanza, que podían asegurarse de que tu hermana no consiguiera la beca universitaria que necesitaba, que podían destruir el negocio de tu padre con una sola llamada a los inspectores correctos. Alejandro sentía la rabia creciendo como una marea oscura en su pecho. Todo eso a menos que desapareciera, completamente, sin explicaciones, sin despedidas, sin dejar rastro. María se limpió una lágrima con el dorso de la mano. Ella escribió la carta. Yo solo tuve que copiarla con mi letra, temblando tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. Me dio dinero, 500 euros, como si eso compensara algo, y me dijo que si alguna vez intentaba contactarte, las consecuencias serían permanentes. Dios. Alejandro se pasó las manos por el rostro. Mi madre murió 2 años después, pero el tratamiento le dio tiempo que no habría tenido sin ese programa. Lo sé. Leí su obituario en el periódico. La voz de María era apenas un susurro, y lloré, Alejandro. Lloré por ti, por ella, por todo lo que perdimos, pero nunca me arrepentí de irme, porque ella vivió, y eso fue lo que Catalina usó contra mí. El conocimiento de que yo había salvado a tu madre al precio de perderte a ti. Se quedaron en silencio, el peso de la verdad asentándose sobre ellos como ceniza. ¿Y el embarazo?, preguntó Alejandro finalmente. ¿Cuándo lo supiste? 1 mes después de irme. Estaba en Madrid viviendo en una pensión barata, trabajando limpiando casas. María esbozó una sonrisa triste. Lloré durante 3 días cuando la prueba dio positivo, pero luego la sentí moverse por primera vez y supe que sin importar cuánto doliera, ella sería mi razón para seguir adelante. Intentaste encontrarme. Por supuesto que lo intenté. Había reproche en su voz. Pero habías cambiado de número. Tu familia se había mudado después de que tu madre muriera. Era como si hubieras desaparecido del mapa. Y yo no tenía recursos, Alejandro. Apenas podía permitirme comer 3 veces al día. ¿Cómo iba a contratar un investigador privado? Podría haberla conocido desde el principio. La realización dolía como ácido. Podría haber estado ahí cuando nació, cuando dio sus primeros pasos, cuando... Pero no lo estuviste. La voz de María se endureció, y ella creció bien a pesar de eso. Creció fuerte y amable y brillante, y no necesita un padre a tiempo parcial que entre en su vida para destrozarla cuando se aburra. ¿Crees que me aburriría de mi propia hija? No lo sé. María casi gritó, atrayendo algunas miradas curiosas de las otras mesas. Bajó la voz, pero la intensidad permaneció. No te conozco, Alejandro. El hombre que amaba era un soñador pobre con planes imposibles. El hombre frente a mí
Es un millonario comprometido con la mujer que nos destrozó la vida. No sé cuál de los dos es real. Ambos lo son. Alejandro extendió su mano sobre la mesa sin tocarla, pero ofreciéndola. Y ambos quieren conocer a su hija. María miró la mano extendida durante largos segundos. Finalmente, suspiró. Va a hacer muchas preguntas. Responderé todas las que pueda. Va a querer saber por qué no estuviste antes. Le diré la verdad, adaptada a su edad, pero la verdad. Alejandro, María cerró los ojos. Si haces esto, no puedes retractarte después. No puedes entrar en su vida y luego decidir que es demasiado complicado y desaparecer. Eso la destrozaría. No voy a desaparecer. ¿Y Catalina? La pregunta quedó suspendida en el aire como una guillotina. Se acabó, dijo Alejandro con una certeza que lo sorprendió incluso a él. En el momento en que supe lo que hizo, se acabó. Solo necesito tiempo para desenredar todo legalmente. Los contratos, las fusiones, las propiedades compartidas, pero se terminó. María lo estudió durante un largo momento, buscando mentiras en su expresión. Fuera lo que fuera que encontró, la hizo asentir ligeramente. El sábado, dijo finalmente. Ella no trabaja los sábados. Podemos ir al parque, solo 1 hora, ver cómo se siente todo antes de cualquier cosa más permanente. Gracias. La gratitud de Alejandro era tan inmensa que amenazaba con ahogarlo. No me lo agradezcas todavía. María se puso de pie, tomando su bolso. Todavía puedes arrepentirte cuando veas lo difícil que es esto. No lo haré. Eso espero. Porque si le rompes el corazón, Alejandro Llorente, juro por todo lo sagrado que te perseguiré hasta el fin del mundo. Se marchó sin mirar atrás, dejando a Alejandro solo con su café frío y el peso de 6 años de mentiras que finalmente estaban saliendo a la luz. No volvió al apartamento que compartía con Catalina. En cambio, condujo hasta su oficina, encerró en su despacho privado y comenzó a hacer llamadas. Abogados, contadores, investigadores privados. Si Catalina había mentido sobre esto, ¿sobre qué más había mentido? ¿Qué otras manipulaciones habían construido el imperio conjunto que habían edificado juntos? Sería una guerra costosa, fea, pública. Pero mientras miraba por la ventana hacia las luces de Segovia titilando en la noche, Alejandro supo que no había otra opción. Había una niña de 5 años con sus ojos esperando en algún lugar de esta ciudad, y él había esperado 6 años para conocerla. No iba a esperar ni un día más de lo necesario. El sábado llegó con un cielo sorprendentemente despejado, el tipo de día de marzo que promete primavera pero aún conserva el filo del invierno. Alejandro llegó al Parque del Alcázar 30 minutos antes de la hora acordada, incapaz de quedarse quieto en ningún otro lugar. Se sentó en un banco con vista al castillo, vestido deliberadamente casual. Jeans, suéter, chaqueta de cuero, intentando no parecer un extraño intimidante. Había traído un peluche, una jirafa grande de peluche que le pareció apropiada para una niña de 5 años, pero ahora lo miraba con inseguridad. ¿Sería demasiado? ¿Muy poco? ¿Cómo se suponía que debía conocer a su propia hija como si fuera una extraña? ¿Señor? La voz era aguda, curiosa, musical. Alejandro giró y el mundo se detuvo. Lucía estaba de pie a 1 metro de distancia, con una chaqueta rosa brillante y jeans con rodilleras de princesas. Su cabello castaño estaba recogido en 2 coletas asimétricas que María claramente había intentado hacer iguales sin éxito. Sostenía un pequeño helado de fresa que se estaba derritiendo en su mano, pero lo que robó todo el oxígeno de los pulmones de Alejandro fueron esos ojos, sus ojos. Color acero, enmaridos por pestañas largas, brillando con curiosidad infantil y ningún rastro de miedo. «Hola», logró decir Alejandro, la voz ronca. «Hola». Lucía inclinó la cabeza estudiándolo. «¿Tú tienes una jirafa?» Sí. Pensé que... ¿Te gustan las jirafas? Me encantan. Son mis animales favoritos porque tienen el cuello largo y pueden ver todo desde arriba. Dio un paso más cerca sin rastro de timidez. Es para mí, si tú quieres. Sí. Lucía tomó el peluche con su mano libre, abrazándolo contra su pecho. Es hermosa. La voy a llamar Manchas. Es un buen nombre. Gracias. Lucía le sonrió.
y Alejandro sintió que algo en su pecho se quebraba y se reconstruía simultáneamente. ¿Cómo te llamas, Alejandro? Ese es un nombre largo. ¿Puedo llamarte Alex? Claro, puedes llamarme como quieras. ¡Alex! Lucía probó el nombre sonriendo. Me gusta. Suena como el príncipe de mi cuento de hadas. Aunque él es un poco tonto porque no reconoce a la princesa cuando ella está disfrazada. A veces las personas no ven lo que tienen justo frente a ellas, murmuró Alejandro, más para sí mismo que para ella. Mamá dice lo mismo. Dice que muchas personas miran pero no ven. Lucía lamió su helado que se estaba derritiendo rápidamente. ¿Tú ves? Estoy aprendiendo a hacerlo. Fue entonces cuando María apareció, sin aliento, claramente corriendo detrás de su hija. Lucía, te dije que esperaras. ¿No puedes simplemente...? Se detuvo al ver a Alejandro y a Lucía charlando, como si se conocieran de toda la vida. Oh, mamá, mira, Alex me dio una jirafa. Se llama Manchas. María miró el peluche, luego a Alejandro, algo suavizándose en su expresión. Es muy bonita. ¿Alex puede merendar con nosotras?, preguntó Lucía con esa lógica directa de los niños. Trajiste sándwiches extras. María miró a Alejandro, buscando alguna señal. Me encantaría, dijo él rápidamente. Si no es molestia. No es molestia. Lucía ya estaba tirando de la mano de Alejandro hacia un área de picnic cercana. Vamos, que tengo hambre y Manchas también. La siguiente hora fue simultáneamente la más extraña y la más natural de la vida de Alejandro. Se sentaron en una manta vieja pero limpia que María extendió sobre el césped. Comieron sándwiches de crema de cacahuate y mermelada que María había preparado, junto con uvas y galletas caseras en forma de estrellas. Lucía hablaba sin parar, contándole a Alejandro sobre su escuela, sobre su mejor amiga Sofía, que siempre compartía sus crayones, sobre cómo quería ser astronauta cuando creciera para poder tocar las estrellas, sobre el gato naranja que a veces visitaba su balcón y que ella había nombrado Pumpkin a pesar de que su madre le decía que debía llamarlo calabaza en español. Pero Pumpkin suena mejor, insistía Lucía. Más mágico. Tienes razón, concordó Alejandro. Definitivamente más mágico. María se mantenía mayormente en silencio, observándolos con una mezcla de emociones que Alejandro no podía descifrar completamente, pero cada vez que sus miradas se cruzaban, había algo ahí, algo que no estaba completamente muerto. En un momento, Lucía se paró para perseguir una mariposa que había aterrizado cerca, dejándolos momentáneamente solos. «Es increíble», susurró Alejandro. «Es perfecta». «Lo es». El orgullo en la voz de María era innegable. «Es lo mejor que he hecho en mi vida». «Habla mucho. No se calla nunca». María sonrió genuinamente por primera vez en días. «A veces me pregunto de dónde saca tanta energía. ¿Puedo preguntar algo?» María se tensó ligeramente, pero asintió. «¿Qué le has dicho sobre mí? ¿Sobre su padre?» «La verdad, una versión suave de ella». María observó a Lucía persiguiendo la mariposa. «Le dije que su papá y yo nos quisimos mucho, pero que a veces las personas tienen que separarse aunque no quieran. Que él no sabía de ella, pero que si algún día se enteraba estaba segura de que querría conocerla. Le dije que tenía tus mismos ojos especiales. ¿Y ella ha preguntado por mí?» «Todo el tiempo». La voz de María se quebró ligeramente. «Cada día de padre en la escuela, cada vez que ve a sus amigas con sus papás, pregunta si algún día te conocerá, si algún día vendrás a buscarla». Alejandro tuvo que apartar la mirada, los ojos ardiendo. «Estoy aquí ahora, lo sé». «Pero Alejandro...» María le tocó el brazo suavemente. «Esta primera vez es fácil. Es un picnic en el parque, helados y jirafas de peluche. Pero cuando se entere de quién eres realmente, cuando comprenda qué significa tener un padre que está en las noticias y en las revistas, cuando tu mundo y el de ella colisionen, va a complicarse mucho». «Lo sé. ¿De verdad?». María lo miró con intensidad. «Porque una vez que le digas quién eres, una vez que ella sepa que eres su papá, no hay vuelta atrás. Se lo va a contar a todo el mundo, a su escuela, a sus amigos, y eventualmente la prensa lo descubrirá. Tu prometida lo descubrirá si aún no lo sabe». «Exprometida». Alejandro se giró para mirarla directamente.
Le devolví el anillo ayer. Los abogados están tramitando la separación de activos. Supongo que las demandas comenzarán la semana que viene. Los ojos de María se abrieron ampliamente. Lo hiciste. Te lo dije. En el momento en que supe la verdad, se acabó. ¿Cómo reaccionó ella? Alejandro dejó escapar una risa amarga. Como era de esperar, negación, lágrimas falsas, amenazas legales. Me dijo que arruinaría mi reputación, que me quitaría todo. Se encogió de hombros. Que lo intente. Lo único que realmente importa está persiguiendo mariposas a 5 metros de nosotros. María se llevó una mano a la boca, los ojos llenándose de lágrimas. Alejandro, mira, mamá. Lucía corrió de regreso, la mariposa olvidada. Hay columpios allá. ¿Alex puede empujarme? Por supuesto. Alejandro se puso de pie, extendiendo su mano hacia Lucía. Ella la tomó sin dudar, su manita cálida y confiada en la de él. Y mientras caminaban hacia los columpios, con María siguiéndolos a pocos pasos, Alejandro sintió que algo se asentaba en su pecho, algo que había estado roto durante 6 años. Lucía se rió cuando él la empujó más alto, gritando, «¡Más arriba, Alex! ¡Quiero tocar las nubes!». Mientras la empujaba, observando cómo sus coletas volaban con el viento y sus ojos grises, sus ojos, brillaban con alegría pura, Alejandro hizo una promesa silenciosa. No volvería a perder esto, no a ella, no a ninguna de las dos, sin importar cuánto costara, sin importar qué tuviera que destruir o reconstruir en el proceso. Esta vez, no dejaría que nada ni nadie se interpusiera entre él y su familia. La demanda llegó un martes por la mañana, entregada por un mensajero con traje que parecía disfrutar demasiado su trabajo. Alejandro la leyó una sola vez antes de arrojarla sobre su escritorio con disgusto. Catalina de la Vega versus Alejandro Llorente. Incumplimiento de contrato matrimonial, daños emocionales, compensación por pérdida de estatus social y oportunidades futuras. La cifra que exigía tenía tantos ceros que resultaba casi cómica. ¿Oportunidades futuras?, murmuró Alejandro a su abogado, quien había llegado 30 minutos después del mensajero. ¿Qué demonios significa eso? Ricardo Menéndez, un hombre de 60 años con más experiencia en divorcios de alto perfil de la que ninguna persona debería tener, suspiró pesadamente. Significa que va a pelear sucio. Ya comenzó a filtrar información a la prensa. Nada confirmado aún, pero hay rumores sobre infidelidad y secretos sórdidos. Por supuesto que lo hace. Alejandro se pasó las manos por el rostro. ¿Qué tan mal puede ponerse? ¿Con sinceridad? Muy mal. Ella tiene contactos en todos los medios importantes. Puede pintarte como el villano mientras ella juega el papel de la novia abandonada. Y si descubre lo de la niña... Se llama Lucía. La corrección salió más afilada de lo que Alejandro pretendía. Mi hija se llama Lucía. Ricardo levantó las manos en gesto apaciguador. Perdón. Si descubre lo de Lucía, lo usará. Dirá que la engañaste durante toda la relación, que le mentiste, que eres un padre irresponsable que abandonó a su hija. No importa que la verdad sea completamente diferente. Entonces nos adelantamos. Alejandro se puso de pie, caminando hacia la ventana que daba al centro histórico de Segovia. Hacemos una declaración pública. Yo cuento mi versión antes de que ella pueda tergiversarla. Y María, la niña, ¿has pensado en cómo les afectará convertirse en el centro de un escándalo mediático? Alejandro no había pensado en otra cosa durante 3 días. Había pasado el fin de semana con ellas. El domingo, Lucía le había pedido que la llevara al zoológico. María había dudado, pero la súplica en los ojos de la niña había derretido sus defensas. Habían pasado 6 horas viendo animales, comiendo algodón de azúcar y, para cualquier observador externo, pareciendo una familia normal. Excepto que Lucía todavía no sabía quién era él realmente. Solo Alex, el amigo de mamá que tiene ojos como los míos. Hablo con María primero, decidió Alejandro. Ella merece saberlo antes de que explote públicamente. Bien, mientras tanto, yo preparo una estrategia defensiva. Ricardo cerró su maletín. Y Alejandro, si hay algo más que no me hayas contado, algo que Catalina pueda usar contra ti, necesito saberlo ahora. No hay nada más. Mi único crimen fue ser demasiado ciego
para ver a la serpiente con quien dormía. Después de que Ricardo se fuera, Alejandro se quedó solo en su oficina, mirando el skyline de la ciudad que había conquistado a costa de olvidar qué era importante. Su teléfono vibró. Un mensaje de María. ¿Podemos hablar? Es importante. El pulso se le aceleró. Respondió de inmediato. ¿Cuándo y dónde? Esta noche, 8 p.m. Lucía estará con mi vecina. ¿Conoces mi dirección? Alejandro llegó 5 minutos antes de las 8, con una botella de vino que no sabía si era apropiada, y nervios que no había sentido desde sus primeros días, tratando de conseguir inversores para su startup. El edificio de María era viejo pero mantenido, en un barrio tranquilo donde los árboles se inclinaban sobre las aceras estrechas y las ventanas brillaban con luz cálida. Tercer piso, sin ascensor. Alejandro subió las escaleras, el corazón latiendo más fuerte con cada escalón. María abrió antes de que él pudiera tocar el timbre, como si hubiera estado esperando detrás de la puerta. «Pasa», dijo en voz baja. El apartamento era pequeño pero acogedor, paredes pintadas de blanco crema, muebles viejos pero cuidados, plantas en las ventanas. Dibujos de Lucía cubrían el refrigerador, libros infantiles apilados junto a un sofá que había visto mejores días. No había televisión, notó Alejandro, probablemente porque no podían permitírsela. La culpa le atravesó como lanza. «Es humilde, lo sé», dijo María, malinterpretando su silencio. «Pero es nuestro. Es perfecto». Alejandro le entregó el vino. «Traje esto. No sé si...» «Gracias». María tomó la botella, sus dedos rozándose brevemente. «Creo que ambos vamos a necesitarlo». Se sentaron en el pequeño balcón que daba a un patio compartido, cada uno con una copa del merlot que Alejandro había traído. El aire nocturno era fresco, casi frío, pero ninguno se movió para entrar. «Hoy vino alguien del colegio de Lucía», comenzó María sin preámbulo. Una reportera disfrazada de madre interesada en inscribir a su hijo. Hizo preguntas sobre Lucía, sobre mí, sobre si tenía familia en la ciudad. La sangre de Alejandro se heló. «¿Cómo sabes que era reportera?» «Porque la directora me llamó después. Reconoció a la mujer de un programa de chismes en televisión». María tomó un sorbo largo de vino. «Alejandro, esto apenas está comenzando y ya nos están investigando. ¿Qué va a pasar cuando la historia explote completamente? Lo manejo. Tengo recursos, abogados. Yo no tengo nada de eso». La voz de María subió, luego se controló rápidamente, recordando las paredes delgadas. «Apenas puedo pagar el alquiler. ¿Cómo se supone que proteja a Lucía de una guerra mediática?» «Te protegeré a ambas». Alejandro dejó su copa y se inclinó hacia adelante. «He contratado seguridad privada, discretos pero efectivos. Nadie se acercará a Lucía sin pasar por ellos primero. No quiero vivir así». Los ojos de María brillaban con lágrimas contenidas. «No quiero que mi hija crezca asustada, perseguida, convertida en un titular sensacionalista. Entonces déjame sacarlas de aquí. Tengo una casa en la costa, en un pueblo pequeño donde nadie las conoce. Pueden quedarse allí hasta que todo se calme. ¿Y abandonar todo? Mi trabajo, la escuela de Lucía, su rutina». María sacudió la cabeza. «No es tan simple. Nada de esto es simple». Alejandro se pasó las manos por el cabello, frustrado. «Pero tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que Catalina destruya nuestras vidas. Ella ya lo hizo una vez. No voy a dejar que lo haga otra vez. No es tu decisión sola». María lo miró con intensidad. «Esta es mi vida, mi hija. No puedes simplemente entrar y reorganizar todo porque ahora tienes dinero y poder». «No es por el dinero». La voz de Alejandro resonó en el pequeño balcón. «Es porque hay una niña de 5 años con mis ojos que no sabe que soy su padre. Y la mujer que amo ha estado criándola sola mientras yo vivía en la ignorancia de mi propia felicidad robada». El silencio que siguió fue absoluto. María se quedó congelada, la copa temblando en su mano. «¿Qué dijiste?» Alejandro cerró los ojos, la confesión escapándose antes de que pudiera detenerla. «Dije que te amo, que nunca dejé de amarte, ni un solo día en estos 6 años, que cada mujer que conocí fue comparada contigo, y ninguna alcanzó ni remotamente lo que me hacías sentir, que construí un imperio tratando de llenar el vacío que dejaste,
y lo único que conseguí fue una cárcel de éxito vacío y una prometida que resultó ser el demonio que nos separó. Cuando abrió los ojos, María estaba llorando en silencio, lágrimas rodando por sus mejillas sin que hiciera ningún intento de detenerlas. «No puedes decir cosas así», susurró. «No después de todo este tiempo. No cuando todo es tan complicado. ¿Y cuándo se supone que deba decirlo?» Alejandro se puso de pie, acercándose. «Cuando sea el momento perfecto». «El momento perfecto no existe, María. Nos lo robaron hace 6 años. Ahora solo tenemos esto. El desastre, las complicaciones, la verdad fea y real. Y la verdad es que te amo. Alejandro». Vi la carta. La interrupción fue abrupta. La carta real, la que Catalina te obligó a copiar. María levantó la mirada bruscamente. Como contraté investigadores. Encontraron a una empleada doméstica que trabajaba en la casa de los de la Vega en aquella época. Ella guardó la carta original que Catalina descartó. Alejandro sacó un sobre doblado de su chaqueta. «Esta», le extendió el sobre. María lo tomó con manos temblorosas, sacando una hoja de papel color crema con el membrete de la familia de la Vega. Leyó en voz alta, la voz quebrándose. «Querida María, lamento informarte que Alejandro ya no tiene interés en continuar vuestra relación. Ha encontrado oportunidades más acordes a sus aspiraciones y ya no puede permitirse vínculos con su pasado. Te ruega que no lo contactes nuevamente. No eres su tipo. Atentamente, en nombre de Alejandro Llorente». «La escribió ella misma», dijo Alejandro, la rabia todavía fresca. «Y luego te obligó a copiarla con tu propia letra para que yo creyera que venía de ti. Es tan calculada». María dejó caer la carta como si quemara. Tan fría. Tenía 19 años, estaba embarazada y aterrada, y ella jugó con mi vida como si fuera una partida de ajedrez. Y ganó, temporalmente. María se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Qué vas a hacer con esto?» «Presentarlo como evidencia. Demostrar que ella interfirió maliciosamente en mi vida, que manipuló y extorsionó. Mis abogados creen que podríamos contrademandarla por fraude y difamación si decide hacer públicas sus acusaciones. Será su palabra contra la mía, y la palabra de la empleada que guardó el original, y los registros bancarios que muestran la transferencia de 500 euros que te hizo ese día, y las llamadas telefónicas que hizo a tu casera, amenazando con arruinarte si no te ibas de la ciudad». Alejandro sonrió sin humor. «Cuando mencioné que contraté investigadores, lo dije en serio. Catalina dejó un rastro. Solo necesitábamos saber dónde buscar». María se abrazó a sí misma, temblando a pesar del suéter que llevaba. «Tengo frío». Alejandro se quitó su chaqueta de inmediato, envolviéndola alrededor de los hombros de María. El gesto los dejó increíblemente cerca, apenas centímetros separándolos. «¿Sabes qué es lo peor de todo?», susurró María. «Que parte de mí se alegra. Me alegro de que esté sufriendo, de que su plan se haya desmoronado, de que finalmente enfrente consecuencias. Y me odio por alegrarme porque no quiero ser ese tipo de persona. Eres humana. Ella te robó 6 años. Nos los robó». María levantó la mirada encontrando los ojos de Alejandro. «Te robó también, Alejandro. Te robó el embarazo, el nacimiento, los primeros pasos, las primeras palabras. Te robó a tu hija. Y va a pagar por cada segundo». El aire entre ellos se espesó con algo que no era rabia, algo más caliente, más antiguo, más inevitable. «No deberíamos», murmuró María, aunque no se alejaba. «Todo es demasiado complicado, demasiado nuevo, demasiado necesario», completó Alejandro, levantando una mano para apartar un mechón de cabello de su rostro. «¿Puedo?». No terminó la pregunta. No necesitaba hacerlo. María cerró la distancia, presionando sus labios contra los de él con años de dolor, soledad y amor reprimido derramándose en un solo momento. El beso fue suave al principio, casi tentativo. Labios reconociéndose después de tanto tiempo separados, pero luego algo se rompió, una barrera que ambos habían estado manteniendo, y la ternura se convirtió en urgencia. Alejandro la atrajo hacia él, sus manos enredándose en su cabello, mientras ella se aferraba a su camisa como si fuera lo único manteniéndola con vida. El beso se profundizó,
lenguas explorándose con una desesperación que dolía. Sabía diferente a cómo la recordaba, menos dulce, más compleja. Sabía a vino y lágrimas y años perdidos. Sabía a segundas oportunidades y futuros imposibles. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento, las frentes presionadas juntas, los cuerpos temblando. «Pensé que me habías vendido por dinero», susurró Alejandro contra sus labios. «Todos estos años pensé que no había significado nada para ti. Tú eras todo para mí». María dejó escapar un sollozo. «Eres todo. Siempre lo fuiste. Por eso me fui. Porque prefería perderte a ti que ser la razón por la que perdieras a tu familia». «Dios, María». Alejandro la besó otra vez, más suave esta vez, casi reverente. «Te amo. Nunca dejé de hacerlo. Yo tampoco». Ella rió entre lágrimas. «Qué par de idiotas fuimos, ¿verdad? Dejando que ella nos convenciera de que no éramos suficientes el uno para el otro. Pero ahora sabemos la verdad. Ahora sabemos la verdad», repitió María. «Y es aterradora y complicada y...» «¿Y?» Alejandro le acarició la mejilla con el pulgar. «Y no quiero volver a perderte». Las palabras salieron como confesión. «No puedo. No sobreviviría otra vez. No tienes que hacerlo». Alejandro la besó en la frente, en las mejillas mojadas, en la punta de la nariz. «Esta vez me quedo. Pase lo que pase con Catalina, con la prensa, con lo que sea, me quedo». Se quedaron abrazados en el pequeño balcón, bajo el cielo oscuro de Segovia, mientras el mundo que conocían se desmoronaba y reconstruía simultáneamente. Dentro del apartamento, el teléfono de Alejandro vibró con una notificación que ninguno de los dos vio. Un titular de última hora. «Magnate tecnológico abandona a prometida aristocrática. Fuentes cercanas revelan secreto familiar escandaloso». La guerra que habían temido acababa de comenzar. Pero por una noche, en ese balcón diminuto con olor a vainilla y esperanza, ninguno de los dos le importó. Solo existían ellos, dos personas que se habían amado, perdido y encontrado de nuevo, y esta vez nadie iba a separarlos. El infierno mediático llegó con el amanecer. Alejandro despertó en su apartamento. Había vuelto tarde, después de pasar horas hablando con María en su diminuto balcón, ante el sonido insistente de su teléfono. 37 llamadas perdidas, 62 mensajes, 12 correos electrónicos marcados como urgentes. El primero que leyó fue de Ricardo, su abogado. «Enciende la televisión, ahora». Lo que vio lo hizo sentir como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Catalina de la Vega estaba sentada en el sofá color crema de un programa matutino de entrevistas, vestida con un elegante traje negro que gritaba «Viuda desconsolada», aunque nadie había muerto. Sus ojos, expertamente maquillados para parecer hinchados de llanto, miraban directamente a la cámara mientras narraba su historia de traición y corazón roto. «Me prometió el mundo», decía con voz temblorosa, perfectamente calculada. «Planeamos nuestra boda, nuestro futuro. Yo dejé oportunidades en el extranjero por él, y todo este tiempo tenía una vida secreta». La presentadora, una mujer de mediana edad con expresión de compasión profesional, se inclinó hacia adelante. «¿Puedes contarnos más sobre eso? Hay una mujer y una niña». Catalina se llevó un pañuelo perfectamente doblado a los ojos. «Durante toda nuestra relación, Alejandro mantuvo esta familia oculta. Me mintió a mí, a mis padres, a todos. Y cuando lo descubrí y le pedí explicaciones, simplemente me descartó». «Mentirosa», siseó Alejandro hacia la pantalla, los puños apretados. Pero Catalina no había terminado. Lo peor es pensar en esa pobre niña, creciendo sin padre, mientras él jugaba a ser el empresario exitoso. ¿Qué tipo de hombre hace eso? El teléfono de Alejandro estalló en llamadas. Lo ignoró todo, marcando directamente a María. Ella respondió al primer timbrazo, la voz espesa de lágrimas. «¿Lo viste? Lo estoy viendo ahora». Alejandro se forzó a mantener la calma, aunque por dentro quería destrozar algo. «María, escúchame. No respondas a nadie. No hables con ningún periodista. ¿Estás en casa?» «Sí. Hay fotógrafos afuera del edificio. No puedo salir. Lucía tiene colegio y no puedo sacarla y...» Su voz se quebró en pánico.
Respira. El corazón de Alejandro latía como tambor de guerra. Envío seguridad ahora. Estarán ahí en 10 minutos. No abras la puerta a nadie excepto a ellos, ¿me entiendes? Alejandro, esto es exactamente lo que temía. Ahora todo el mundo va a saber, va a juzgar, va a... Lo arreglo. Te lo prometo. Solo dame unas horas. Después de colgar, Alejandro se vistió en tiempo récord y condujo directamente a las oficinas de su abogado. Ricardo ya estaba esperándolo, con 3 asistentes preparando montañas de documentos. «Bien», dijo Alejandro sin preámbulo. «¿Cómo la destruimos?» Ricardo levantó una ceja. «¿Destruir? Pensé que querías minimizar daños. Eso era antes de que arrastrara a mi hija a esto. Ahora quiero que pague por cada mentira que acaba de decir en televisión nacional. Entonces necesitas autorizar que hagamos pública la evidencia, la carta original, los testimonios, las transferencias bancarias, todo. Hazlo. No me importa cómo me vea después. Solo quiero que la verdad salga». Para la tarde, la contraofensiva estaba en marcha. El abogado de Alejandro había convocado su propia conferencia de prensa, presentando documentación que demostraba la interferencia maliciosa de Catalina 6 años atrás. La empleada doméstica, una mujer llamada Rosa de 60 años con rostro honesto y ningún motivo para mentir, dio su testimonio. «Vi cómo la señorita de la Vega escribió esa carta», dijo Rosa ante las cámaras, su acento andaluz marcado pero claro. «La vi practicar la firma de la otra muchacha, la que lloraba en la biblioteca. Y escuché cuando llamó a no sé cuántas personas para asegurarse de que ella desapareciera de la ciudad. Me dio miedo, pero yo necesitaba el trabajo. Guardé la carta original porque sabía que algún día alguien necesitaría la verdad. Los medios estallaron. Las redes sociales se dividieron en bandos. Bay Justice for Alejandro comenzó a competir con Ver y Catalina Víctima en tendencias. Los programas de debate no hablaban de otra cosa, pero Alejandro no estaba viendo nada de eso. Estaba conduciendo hacia el apartamento de María, esquivando periodistas y cámaras, su seguridad privada despejando el camino. Cuando finalmente llegó al edificio, encontró a María sentada en el suelo de su sala, abrazando sus rodillas. Lucía dormida en el sofá, con la jirafa de peluche apretada contra su pecho. Los ojos de María estaban rojos e hinchados. «Se van», dijo Alejandro sin preámbulo. «Esta noche tengo una casa en la costa, en Cádiz, privada, segura, lejos de todo esto». «Alejandro, no es negociable, María». Su voz era firme pero gentil. «Catalina está escalando esto. Esta mañana amenazó con presentar demandas de paternidad, alegando que Lucía debería estar bajo custodia del Estado, porque tú eres madre soltera inestable y yo soy padre ausente y irresponsable». El color abandonó el rostro de María. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo, y aunque no tenga caso, el proceso sería público y traumático. Alejandro se arrodilló frente a ella tomando sus manos. «No voy a dejar que te haga pasar por eso. No voy a dejar que use a Lucía como arma. Así que se van, esta noche. Y yo me quedo aquí para terminar esto de una vez por todas. No quiero separarme de ti otra vez». Las lágrimas rodaban por las mejillas de María. «Apenas te recuperé y ya tengo que perderte de nuevo. No me pierdes». Alejandro le secó las lágrimas con los pulgares. «Solo te pongo a salvo mientras yo limpio el desastre. 1 semana, 2 como máximo. Y luego voy por ustedes y nunca más volvemos a separarnos. ¿Lo prometes?». En lugar de responder con palabras, Alejandro la besó. Fue diferente a los besos en el balcón. Este era una promesa, un ancla, un juramento silencioso de que sin importar qué tormenta viniera, él estaría ahí del otro lado esperándola. Cuando se separaron, María asintió. «Está bien, nos vamos. Pero Alejandro, ten cuidado. Catalina es peligrosa cuando está acorralada. Lo sé. Por eso voy a asegurarme de que no tenga forma de volver a lastimarte». Esa noche, María y Lucía fueron discretamente escoltadas a un coche con ventanas polarizadas. Lucía, aturdida por el sueño y confundida por la prisa, abrazaba a manchas la jirafa y hacía preguntas que María respondía con mentiras gentiles sobre vacaciones sorpresa. Alejandro las observó partir desde la ventana de su oficina, el corazón pesado pero la determinación sólida.
Luego se giró hacia Ricardo, quien acababa de llegar con más documentos. ¿Qué más tienes? Auditorías financieras de las empresas conjuntas que manejaban con Catalina. Ricardo extendió una carpeta. Descubrimos irregularidades, transferencias a cuentas offshore, facturas falsificadas, evasión fiscal. Nada gigantesco, pero suficiente para abrir investigaciones formales. ¿Suficiente para que enfrente cargos criminales? Si la fiscal está interesada, sí. Una sonrisa sin humor cruzó el rostro de Alejandro. Hazlo público. Cada transacción sospechosa, cada documento cuestionable. Que el mundo vea exactamente quién es Catalina de la Vega. Alejandro, esto va a ser nuclear. Va a destruir su reputación completamente. Bien, no había duda en su voz. Ella intentó destruir mi familia 2 veces. Es hora de que coseche lo que sembró. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de revelaciones. Cada mañana traía nuevos titulares. Heredera de la Vega enfrenta investigación por fraude. Exprometida de magnate tecnológico acusada de extorsión y manipulación. Rosa Jiménez, empleada doméstica, se convierte en heroína de la verdad. Catalina intentó contraatacar, pero cada acusación que lanzaba era rápidamente desmantelada con evidencia sólida. Su familia, antiguamente poderosa, comenzó a distanciarse públicamente. Las puertas que antes se abrían con su apellido, ahora se cerraban con escándalo. En el 4.º día, Alejandro recibió una llamada de un número desconocido. Era Catalina. Espero que estés feliz. Siseó, toda pretensión de sofisticación abandonada. Destrozaste mi vida. Yo destrocé tu vida. La risa de Alejandro fue seca. Tú destrozaste la mía hace 6 años. Solo estoy devolviendo el favor. Esa mujer no era nada. Una simple cocinera sin futuro. Te hice un favor al liberarte de ella. Esa mujer, la voz de Alejandro bajó a un tono peligroso, es la madre de mi hija. Es la única persona que he amado verdaderamente en toda mi vida. Y tú la aterrorizaste y me robaste 6 años que jamás recuperaré. Así que no, Catalina, no me hiciste ningún favor. Solo demostraste ser exactamente el tipo de persona que pensé que eras cuando te conocí, vacía, calculadora y cruel. Vas a arrepentirte de esto. Lo único de lo que me arrepiento es no haber visto quién eras antes. Pero ese error está corregido ahora. Hubo un silencio largo, pesado. ¿La amas tanto? La voz de Catalina era apenas un susurro. ¿Tanto como para tirar todo lo que construimos? No construimos nada, Catalina. Tú construiste una mentira. Y yo fui lo suficientemente estúpido para vivir en ella. Pero se acabó. Firma los papeles. Acepta la liquidación que te ofrecieron y desaparece. Es más de lo que mereces. Colgó antes de que ella pudiera responder. Esa noche, solo en su apartamento que ahora parecía demasiado grande y demasiado vacío, Alejandro marcó el número de María. Ella respondió con el sonido de olas de fondo. ¿Cómo está Lucía?, preguntó él. Enamorada de la playa. Pregunta todos los días cuándo volverá Alex. María hizo una pausa. Le dijiste que eras su papá. ¿Qué? No, yo no. Antes de que nos fuéramos, cuando la cargaste para llevarla al coche, le susurraste algo al oído que la hizo sonreír. Cuando le pregunté qué habías dicho, me dijo, Alex dice que es mi papá y que siempre va a cuidarnos. La voz de María se quebró. Alejandro, ella está feliz, asustada por todos los cambios, pero feliz de tenerte. Alejandro cerró los ojos, el pecho apretado con emoción. ¿Y tú? ¿Estás feliz de tenerme? No sé si feliz es la palabra correcta todavía. María dejó escapar una risa suave. Pero estoy completa. Por primera vez en 6 años, siento que las piezas rotas finalmente están volviendo a encajar. Termino esto en 3 días, 4 máximo, y luego voy por ustedes. Estaremos esperando. Después de colgar, Alejandro se paró en el balcón de su apartamento, mirando las luces de Segovia titilando en la oscuridad. En algún lugar de esta ciudad, Catalina estaba viendo su imperio de mentiras desmoronarse. En algún lugar de la costa, María y Lucía estaban construyendo castillos de arena bajo el sol, y él, atrapado entre ambos mundos, estaba a punto de cerrar un capítulo y comenzar otro completamente nuevo. Solo necesitaba un poco más de tiempo, un poco más de fuerza,
y la certeza de que al final de todo esto habría una familia esperándolo. Su familia. Por primera vez en su vida. Esa palabra significaba algo real. La conferencia de prensa estaba programada para las 10 de la mañana. Alejandro había ensayado su declaración 50 veces, pero las palabras se sentían inadecuadas. ¿Cómo resumir 6 años de dolor, mentiras y redención en un discurso de 5 minutos? Ricardo le había aconsejado mantenerlo simple, reconocer a Lucía públicamente, explicar las circunstancias sin entrar en detalles sórdidos, anunciar su retiro temporal de todas las empresas asociadas con la familia de la Vega. Pero cuando Alejandro se paró frente al mar de periodistas, cámaras y micrófonos en el salón del Hotel Parador, supo que el guión preparado no era suficiente. Tenía que ser la verdad. Toda ella. Buenos días. Su voz resonó clara y firme en el salón silencioso. He convocado esta conferencia para aclarar definitivamente los eventos de la última semana y para poner fin a las especulaciones que han afectado a personas que no merecen ser arrastradas a este escándalo. Hizo una pausa mirando directamente a las cámaras. Hace 6 años, estaba enamorado de una mujer extraordinaria. Planeábamos un futuro juntos. Entonces, de forma abrupta y sin explicación, ella desapareció de mi vida. Recibí una carta diciéndome que ya no quería estar conmigo. Durante años creí que me había abandonado por ambición o desinterés. Estaba equivocado. Los periodistas se inclinaron hacia adelante, lápices volando sobre libretas. La verdad es que Catalina de la Vega, mi ahora exprometida, manipuló y extorsionó a María Benavente para obligarla a alejarse de mí. Usando amenazas contra mi familia cuando mi madre luchaba contra el cáncer, Catalina fabricó una ruptura que destruyó años de nuestras vidas. Sacó la carta original del bolsillo interior de su chaqueta. Esta es la carta que Catalina escribió y forzó a María a copiar. Tengo la documentación completa, testimonios, transferencias bancarias, registros telefónicos. Todo está disponible para las autoridades y para ustedes. Un murmullo recorrió la sala. Lo que no sabía, y lo que Catalina deliberadamente me ocultó, es que cuando María desapareció estaba embarazada. Durante 6 años, crié a mi empresa mientras ella criaba a nuestra hija. Sola, sin recursos, sin apoyo. Su voz se quebró ligeramente. Y la razón por la que no estuve allí no fue porque no quisiera, fue porque me robaron esa oportunidad. ¿Cuál es el nombre de su hija?, gritó una periodista. Lucía, se llama Lucía. Tiene 5 años, ama las jirafas y quiere ser astronauta. Alejandro sonrió por primera vez, y es lo mejor que me ha pasado en la vida, incluso si solo llevo 2 semanas conociéndola. ¿Va a pelear por la custodia? No hay nada que pelear. María es una madre extraordinaria que ha hecho sacrificios que yo apenas estoy comenzando a comprender. Mi único objetivo es apoyarlas a ambas de la forma que ellas necesiten y permitan. ¿Y Catalina de la Vega? ¿Presentará cargos? Eso está en manos de las autoridades correspondientes. Yo he presentado toda la evidencia necesaria. Lo que pase después no depende de mí. ¿Es cierto que está retirándose del mundo empresarial? Parcialmente. Alejandro respiró profundo. Estoy disolviendo todas las asociaciones con empresas vinculadas a la familia de la Vega. También estoy tomando un año sabático para enfocarme en mi familia. He trabajado incansablemente durante 6 años construyendo un imperio. Es hora de construir algo que realmente importe. Las preguntas siguieron llegando, cada vez más agresivas, más invasivas. Alejandro respondió lo que pudo, evadió lo que debía, y finalmente, después de 30 minutos agotadores, Ricardo lo rescató del podio. «Bien hecho», murmuró su abogado mientras salían por la puerta trasera. «Fuerte, honesto, vulnerable. Los medios van a amarlo. No me importa lo que los medios piensen». Alejandro aflojó su corbata. «Solo quiero que esto termine». Casi terminó. Catalina firmó los papeles de separación esta mañana. Su familia la está enviando a su propiedad en Suiza, mientras muere el escándalo. No volverás a escuchar de ella. Alejandro asintió, sintiendo como si un peso de 50 kilos se levantara de sus hombros. «Bien, entonces me voy. ¿Ahora? ¿No vas a esperar a ver cómo reacciona la prensa?» «Ricardo, he esperado 6 años para estar con mi familia.
La prensa puede esperar. Condujo directo al aeropuerto, tomó el último vuelo a Jerez, alquiló un coche y manejó 2 horas por carreteras costeras hasta llegar al pequeño pueblo donde había escondido a María y Lucía. La casa era una villa blanca con vista al mar, rodeada de pinos y lo suficientemente aislada para garantizar privacidad. Alejandro estacionó y caminó hacia la playa privada que había detrás de la propiedad. El sol estaba comenzando a ponerse, pintando el cielo en naranjas y rosas. Y allí, caminando por la orilla con los pies descalzos en el agua, estaban ellas. María llevaba un vestido sencillo de algodón blanco que el viento hacía ondear. Lucía corría adelante, persiguiendo las olas con risas cristalinas, su cabello castaño brillando bajo el sol dorado. Alejandro se quedó inmóvil un momento, grabando la imagen en su memoria. Esto era lo que había estado buscando durante todos estos años sin saberlo. Lucía lo vio primero. ¡Alex! Su grito fue de alegría pura. Corrió hacia él con los brazos extendidos, sin importarle que estuviera mojada y cubierta de arena. Alejandro la atrapó en el aire, alzándola y girándola mientras ella reía. «¡Volviste! Mamá dijo que volverías, pero yo tenía miedo de que fuera demasiado tarde». «Nunca es demasiado tarde para las personas que amas», dijo Alejandro besando su frente. «Y yo las amo, a ti y a tu mamá. De verdad eres mi papá». Los ojos grises de Lucía lo estudiaron con seriedad adulta. ¿O solo era un secreto para hacerme feliz? «De verdad lo soy». Alejandro la bajó, pero mantuvo sus manos pequeñas en las suyas. «Y lo siento mucho por no haber estado antes. Pero estoy aquí ahora, y no voy a irme nunca más. ¿Está bien?» Lucía asintió solemnemente. «Está bien, pero tienes que compensar 6 años de cumpleaños perdidos». Alejandro rió, sorprendido. Trato hecho. María se había acercado durante el intercambio, los ojos brillando con lágrimas contenidas. Alejandro extendió su mano libre hacia ella, y ella la tomó sin dudar. «¿Terminó?», preguntó en voz baja. «¿Terminó? ¿Catalina?» «En Suiza, firmando papeles de divorcio empresarial y enfrentando investigaciones fiscales. No volverá a molestarnos». María cerró los ojos, las lágrimas finalmente escapando. «No puedo creer que realmente terminó. ¿Puedo contarles un secreto?», interrumpió Lucía mirándolos con seriedad. «Claro, cariño», dijo María. «En la escuela la señorita Carmen nos preguntó qué queríamos para nuestro cumpleaños. Todas mis amigas dijeron cosas como muñecas o bicicletas. Lucía apretó las manos de ambos padres. Pero yo dije que quería una familia completa. Y ahora la tengo». Alejandro tuvo que apartar la mirada hacia el océano, la garganta apretada con emoción. Cuando pudo hablar de nuevo, su voz era ronca. «Yo también pedí eso. Y también lo tengo». Se quedaron los tres parados en la orilla, las olas lamiendo sus pies, el sol pintando el mundo en colores imposibles de oro y fuego. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó María suavemente. «Ahora», Alejandro la atrajo hacia él, con Lucía entre ambos en un abrazo familiar. «Vivimos, simplemente vivimos, sin escándalos, sin mentiras, sin miedo, solo nosotros tres. Y manchas», añadió Lucía solemnemente. «Y manchas», concordó Alejandro riendo. Esa noche, después de que Lucía se durmiera con Manchas la jirafa apretada contra su pecho, Alejandro y María se sentaron en la terraza de la villa, compartiendo una botella de vino y el silencio cómodo de 2 personas que finalmente estaban donde debían estar. «Renuncié a todo», dijo Alejandro de repente. «Las empresas conjuntas, las propiedades compartidas, la mitad de mi fortuna fue a liquidaciones y acuerdos legales. Mi patrimonio neto ahora es una fracción de lo que era hace 2 semanas». «¿Te arrepientes?» «Ni por un segundo». Giró para mirarla directamente. «El dinero solo importaba porque pensaba que llenaba un vacío, pero el vacío nunca fue falta de éxito o riqueza. Era falta de ti, falta de esto». María dejó su copa, moviéndose para sentarse en su regazo, sus piernas a cada lado de las de él. Alejandro la envolvió en sus brazos instintivamente. «Tengo miedo», admitió ella en voz baja. «Miedo de que esto sea un sueño y que me despierte y estés gone de nuevo». «No es un sueño». Alejandro besó su frente, sus sienes, sus mejillas. «Y no voy a ninguna parte. Ya te perdí una vez.
Prefiero morir que perderte de nuevo. No hables de morir. María lo besó suave y dulce. Habla de vivir, de quedarte, de ser nuestro. Soy tuyo. Él profundizó el beso, años de anhelo derramándose. Siempre lo fui, incluso cuando no lo sabía. Se besaron bajo las estrellas del sur de España, con el sonido del mar de fondo, y el peso de 6 años perdidos finalmente levantándose de sus hombros. Cuando se separaron, respirando pesadamente, María apoyó su frente contra la de él. ¿Qué vamos a hacer con el resto de nuestras vidas? Todo. Alejandro sonrió. Vamos a hacer todo. Voy a enseñarle a Lucía a nadar. Vamos a abrir esa pastelería con la que siempre soñaste. Voy a estar en cada cumpleaños, cada obra escolar, cada momento que me perdí. Y voy a amarte cada día, como si fuera una segunda oportunidad regalada por el universo. Porque eso es exactamente lo que es. Suena perfecto. Lo será. No será fácil. Y probablemente nos equivocaremos 1000 veces. Pero será real. Y será nuestro. Se quedaron así, entrelazados bajo el cielo estrellado, mientras el futuro se extendía ante ellos lleno de posibilidades que antes parecían imposibles. En la distancia, un trueno suave anunció la llegada de una tormenta costera. Las primeras gotas comenzaron a caer, cálidas y gentiles. «Deberíamos entrar», dijo María, aunque no se movió. «O podríamos quedarnos aquí». Alejandro la abrazó más fuerte. Bailar bajo la lluvia como idiotas enamorados. «No sé bailar». «Yo tampoco». Se puso de pie, llevándola con él. «Pero podemos fingir». Y así lo hicieron. Bailaron sin música, sin ritmo, solo 2 personas aferrándose la una a la otra, mientras la lluvia caía sobre Cádiz y lavaba los años de dolor. Dentro de la villa, Lucía dormía pacíficamente, soñando con astronautas y jirafas, y un padre que finalmente había llegado a casa. 18 meses después, la panadería Los Ojos Grises abrió sus puertas en un soleado sábado de septiembre. El local era pequeño pero encantador, en una esquina tranquila de San Millán, con ventanas amplias que dejaban entrar la luz. María, con un delantal cubierto de harina y una sonrisa que no había dejado su rostro en días, colocaba los últimos pasteles en la vitrina. Profiteroles de chocolate, su especialidad, tartaletas de fresa, croissants perfectamente dorados. Alejandro estaba detrás del mostrador, tratando de aprender cómo operar la caja registradora moderna bajo la supervisión divertida de Lucía. «No, papá, ese botón es para anular. El verde. El verde. ¿Este verde? No, el otro verde. ¿Cuántos millones tenías y no puedes usar una caja registradora?» Los clientes que hacían fila reían. Algunos lo reconocían. Era imposible no hacerlo después del escándalo mediático, pero la mayoría simplemente apreciaba el drama cómico de un padre aprendiendo de su hija. A mediodía, el lugar estaba lleno. Vecinos, curiosos, amigos que María había hecho durante sus años difíciles, todos queriendo probar los pasteles de la mujer que había sobrevivido un escándalo nacional y salido del otro lado más fuerte. Durante una pausa tranquila, Alejandro encontró a María en la cocina trasera decorando una torre de cupcakes. «¿Feliz?», preguntó, abrazándola desde atrás. «Más de lo que pensé posible». Se recostó contra él. «¿Y tú? ¿No extrañas las juntas de alto nivel y los viajes internacionales? ¿Estás bromeando? Cambiaría 1000 viajes a Tokio por ver a Lucía intentar enseñarme matemáticas básicas». Besó su cuello suavemente. «Esto es lo que siempre debió ser mi vida. Solo me tomó 6 años perdidos darme cuenta. No fueron completamente perdidos». María se giró en sus brazos. «Nos trajeron aquí, a esto. Supongo que tiene razón». Alejandro le robó un beso rápido, saboreando el azúcar glass en sus labios. «Aunque preferiría haber llegado aquí sin el dolor intermedio. La vida rara vez da el camino fácil». María le acarició la mejilla. «Pero nos dio una segunda oportunidad. Eso es más de lo que muchas personas reciben». «Mamá, papá». Lucía irrumpió en la cocina con las mejillas sonrojadas de emoción. «Hay un señor que quiere ordenar 200 cupcakes para una boda». «¿200? ¿200?» María se limpió las manos en el delantal. «Lucía, ¿estás segura de que escuchaste bien?» «Súper segura».
Dice que probó tus profiteroles en un evento y que son los mejores que ha comido en su vida. Lucía los empujó hacia la puerta. Vengan, está esperando. El cliente resultó ser un organizador de eventos de Madrid que efectivamente quería 200 cupcakes decorados para una boda en 3 semanas. María negoció detalles mientras Alejandro tomaba notas y Lucía ofrecía muestras gratis con el entusiasmo de una vendedora nata. Cuando el hombre se fue con el contrato firmado, los tres se quedaron mirando el papel con incredulidad. «Es real, ¿verdad?», susurró María. «Todo esto es real, muy real». Alejandro la besó en la sien. «Tu talento finalmente está recibiendo el reconocimiento que siempre mereció. Nuestro talento». María lo corrigió. «Nada de esto sería posible sin ti. Sin el capital inicial, sin tu apoyo, sin ti criando a nuestra hija sola durante 6 años mientras yo jugaba al empresario». Alejandro sacudió la cabeza. «Este es tu sueño, María. Yo solo tuve el privilegio de ayudarte a construirlo». Lucía los miraba con esa expresión de sabiduría antigua que a veces cruzaba su rostro de 7 años. «Los adultos son raros», anunció solemnemente. «Se la pasan discutiendo sobre quién merece más crédito cuando deberían solo estar felices de que tenemos la mejor panadería del mundo». Alejandro y María intercambiaron miradas y estallaron en risas. «Tiene razón», dijo Alejandro. «Como siempre». «Por supuesto que tengo razón». Lucía sacó pecho con orgullo. «¿Ahora puedo comerme ese cupcake de chocolate? El que tiene el astronauta de azúcar que hiciste para mí, mami, después de la cena». María le revolvió el cabello. «Y después de hacer tu tarea». «Pero papá, no me mires a mí». Alejandro levantó las manos. «Tu madre es la jefa aquí». «Traidor», murmuró Lucía, pero sonrió. Cerraron la panadería al atardecer, con las manos cansadas pero los corazones ligeros. Caminaron los tres de regreso a casa. Habían comprado un apartamento más grande a pocas cuadras, con 3 dormitorios y un balcón donde María cultivaba hierbas para sus recetas, bajo el cielo color melocotón de Segovia. «Papá», dijo Lucía mientras caminaban, su mano pequeña en la de Alejandro. «En la escuela nos pidieron que dibujáramos nuestra familia para el proyecto de fin de año. ¿Y qué dibujaste?» «Todavía no termino, pero puse a mami con su delantal lleno de harina, a ti intentando usar la caja registradora y a mí en medio». Hizo una pausa. «Y también puse a Manchas, porque ella es parte de la familia también». «Por supuesto que lo es». Alejandro la levantó, cargándola sobre sus hombros como solía hacer cuando llegaba cansada del colegio. «¿Y qué título le pusiste a tu dibujo?» «Mi familia que no se rinde». La voz de Lucía era seria. «Porque la señorita Fernández dice que las mejores familias no son las que nunca tienen problemas, sino las que no se rinden cuando los tienen». María, caminando junto a ellos, tuvo que detenerse un momento para secarse los ojos discretamente. «Tu maestra es muy sabia», logró decir. «Lo sé, también dice que mi historia podría ser una película». Lucía se inclinó para susurrarle a Alejandro. «¿Tú crees que podría ser una película, papá? ¿Con princesas y todo?» «Creo que nuestra historia es mejor que cualquier película». Alejandro intercambió una mirada con María por encima de la cabeza de Lucía. «Porque es real y porque terminó bien». «Todavía no terminó», lo corrigió Lucía. «Las historias no terminan hasta que te mueres. Esta apenas está comenzando». «Otra vez tiene razón», murmuró María, alcanzando la mano libre de Alejandro mientras caminaban. Esa noche, después de que Lucía se durmiera con Manchas y un libro sobre constelaciones, Alejandro y María salieron al balcón. El aire de octubre era fresco pero no desagradable, y las luces de la ciudad titilaban como estrellas caídas. «A veces todavía no puedo creer que esto sea mi vida», dijo María recostándose contra el pecho de Alejandro. «Hace 2 años estaba limpiando habitaciones de hotel y llorando en los baños. Ahora tengo mi propia panadería, una hija feliz y la animó Alejandro cuando ella se detuvo. «Y el amor de mi vida de vuelta». Se giró para mirarlo. «Suena cursi, ¿verdad? Suena perfecto». Alejandro la besó suavemente. «Y para que conste, tú también eres el amor de mi vida. La única. Siempre lo fuiste». Se besaron bajo el cielo estrellado de Segovia, ya no con la urgencia desesperada de los primeros encuentros, sino con la certeza tranquila de quienes saben que tienen todo el tiempo del mundo.
Cuando se separaron, María apoyó la cabeza en su hombro. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo? ¿Qué? Catalina intentó destruirnos porque pensaba que yo no era suficiente para ti, que venía del mundo equivocado, que no tenía el pedigrí correcto. Una sonrisa pequeña curvó sus labios, y al final, todo lo que consiguió fue demostrarnos que estábamos destinados a estar juntos desde el principio. El universo tiene un sentido del humor retorcido. Alejandro rió suavemente. Pero tienes razón. Si no hubiera sido por sus manipulaciones, probablemente me habría quedado en esa vida superficial para siempre. Habría seguido persiguiendo éxito vacío sin darme cuenta de que la felicidad real estaba esperándome aquí. ¿Alguna vez piensas en ella? ¿En Catalina? A veces. Alejandro fue honesto. Me pregunto si alguna vez entendió lo que destruyó, si en sus noches solas en Suiza se arrepiente, pero mayormente solo siento lástima por ella. ¿Lástima? Sí, porque tuvo tanto poder, tanto privilegio, tantas oportunidades, y lo único que hizo con todo eso fue lastimar personas y construir castillos de naipes que se derrumbaron al primer viento real. Apretó a María más fuerte, mientras que tú, con nada más que determinación y amor, construiste algo sólido, algo hermoso. A Lucía, la panadería, esta vida. Eso requiere un tipo de fuerza que Catalina nunca tuvo ni tendrá. María no dijo nada, pero Alejandro sintió las lágrimas calientes cayendo en su camisa. «Hey, hey», le levantó el rostro suavemente. «¿Por qué lloras?» «Porque durante tantos años me sentí débil. Sentí que había perdido, que ella había ganado al quitarte de mi vida. Y ahora me doy cuenta de que gané todo. Gané a Lucía, gané mi fortaleza, gané mi sueño, y al final también te gané a ti de vuelta. Nunca me perdiste realmente». Alejandro besó cada lágrima. Una parte de mí siempre supo que faltaba algo, que la vida que estaba viviendo era la equivocada. Solo necesitaba verte otra vez para recordar quién era realmente. ¿Quién debía ser? ¿Y quién eres?, preguntó María suavemente. Soy el padre de Lucía, el hombre que ama a María Benavente con cada célula de su ser, el socio silencioso de la mejor panadería de Segovia. Sonrió. Y soy ridículamente feliz siendo todo eso. Buena respuesta. María lo besó, profundo y lento. Muy buena respuesta. Entraron al apartamento cuando el frío se volvió demasiado intenso, cerrando la puerta del balcón tras ellos. La vida que habían construido juntos los esperaba. Las fotos de Lucía en las paredes, el sofá donde veían películas los viernes, la cocina donde María probaba recetas nuevas mientras Alejandro fingía ser un crítico culinario exigente. Era simple, era ordinario, era perfecto. Antes de ir a dormir, Alejandro se detuvo en la habitación de Lucía, observándola dormir con manchas apretada contra su pecho. Su cabello castaño estaba esparcido sobre la almohada, sus pestañas largas proyectando sombras en sus mejillas. En la pared sobre su cama, el dibujo de Mi familia que no se rinde estaba pegado con orgullo. «No voy a rendirme», susurró Alejandro hacia su hija dormida. «No con ustedes, nunca con ustedes». «Lo sé», dijo María suavemente desde la puerta. «Por eso confiamos en ti». Esa noche, acostados en su cama con las ventanas abiertas y el sonido distante de la ciudad filtrándose, María se acurrucó contra Alejandro. «¿Sabes qué día es mañana?», murmuró soñolienta. «Domingo». «¿Por qué?». «Hace exactamente 7 años nos conocimos, en esa cafetería cerca de la universidad, cuando derramaste café en mi libro de recetas y pasaste 30 minutos disculpándote». Alejandro rió suavemente ante el recuerdo. «Estaba tan nervioso. Eras la chica más hermosa que había visto en mi vida y acababa de arruinar tu libro favorito. Me compraste uno nuevo al día siguiente y me invitaste a cenar para compensar el trauma emocional del libro arruinado. Y tú dijiste que solo aceptarías si podías cocinar la cena porque no confiabas en que un chico torpe que derrama café supiera elegir un buen restaurante. Y tenía razón». María sonrió contra su pecho. «Cocinamos juntos en tu diminuto apartamento. Espaguetis con salsa que quedó demasiado salada y pan que quemamos porque estábamos demasiado ocupados hablando. Fue la mejor cena de mi vida.
La mía también. Hizo una pausa. Alejandro, si pudieras volver atrás, sabiendo todo lo que vendría después, ¿lo harías diferente? ¿Me habrías evitado para ahorrarte el dolor? Alejandro no dudó ni un segundo. No, ni una sola cosa, porque cada momento, incluso los más dolorosos, nos trajeron aquí, a este apartamento, a esa niña durmiendo en la habitación de al lado, a esta vida que construimos de las cenizas. Si cambiar una cosa significara perder esto, entonces no cambiaría nada. Buena respuesta. María bostezó. Otra vez. Tengo mis momentos. Se quedaron en silencio. Respiraciones sincronizándose, cuerpos encajando con la familiaridad de quienes se conocen profundamente. Afuera, las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear suavemente contra la ventana. «Lluvia», murmuró María, como esa noche en el jardín del hotel, cuando nos dijimos la verdad por primera vez, y como la noche que te encontré en la estación de tren, cuando casi te perdía para siempre. Parece que la lluvia es nuestra constante. No, Alejandro la besó en la coronilla. Tú eres mi constante. La lluvia es solo el telón de fondo. María se quedó dormida primero, su respiración volviéndose profunda y regular. Alejandro permaneció despierto un poco más, escuchando la sinfonía de su familia, la respiración de María, el ocasional murmullo de Lucía desde su habitación, el sonido de la lluvia en las ventanas. Pensó en todo el camino recorrido, en el joven soñador que derramó café en el libro de una chica hermosa, en el empresario exitoso pero vacío que construyó un imperio sobre las ruinas de su corazón, en el hombre que finalmente aprendió que el verdadero éxito no se mide en números de cuentas bancarias o titulares de revistas. Se mide en noches como esta, en apartamentos modestos llenos de amor, en niñas que dibujan familias que no se rinden, en mujeres que saben a vainilla y azúcar quemado y que convierten espacios ordinarios en hogares extraordinarios. Se mide en segundas oportunidades regaladas por el universo a personas lo suficientemente valientes para tomarlas. Alejandro cerró los ojos, una sonrisa curvando sus labios mientras se dejaba llevar por el sueño. No la había vuelto a perder, y ella nunca más volvió a llorar, al menos no de tristeza, porque las lágrimas que ahora caían en esta familia eran de risa compartida, de felicidad inesperada, de amor que había sobrevivido tormentas imposibles. Y esas lágrimas, pensó Alejandro, mientras se hundía en el sueño junto a su familia, esas lágrimas valían cada segundo del dolor que había tomado llegar aquí. La historia que había comenzado con champán y mentiras en un palacio de cristal terminaba aquí, en un apartamento simple, bajo la lluvia de Segovia, con los ojos grises de una niña brillando en la oscuridad y el perfume de vainilla prometiendo infinitos mañanas. No era el final que nadie había planeado. Era algo mucho mejor. Era el comienzo que todos merecían.